Esto de universidades por todos lados. El gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Permitir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos y bienvenidos una vez más al programa de CONADU, Universidades por todos lados. Hoy estamos al aire, como siempre, como cada lunes a las 7 de la tarde, aquí en caput.com con Pablo Macía. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Virginia, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, aquí estamos por empezar este programa donde hacemos un recorrido por toda la realidad nacional y universitaria, con entrevistas, con investigaciones y con el recorrido por todo lo que pasa en las universidades del resto del país. Ya le vamos a dar a la gente que nos está escuchando las vías de comunicación son a través de las redes sociales. En Facebook nos pueden buscar como CONADU, en Instagram también como CONADU y en Twitter como @prensaconadu. Les quiero recordar que hay un WhatsApp al que se pueden comunicar. Ese número es el 11 70 27 7543. 11 70 27 7543, el WhatsApp para que ya puedan estar comunicándose con todos nosotros. Este programa lo hacemos todos los lunes. Pablo Macías, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU, Luis Javier en la operación técnica, como siempre, en la producción general, Elizabeth Vega Gron, y bueno, como directora de Prensa y Comunicación de CONADU, y Javier Moscoso como parte del equipo de prensa. Y queremos agradecer con Pablo, como siempre, las colaboraciones de Lautaro Piemonte y de Gabriela De Michelis, que siempre están presentes en la producción de este programa. Bueno, lo que nos atañe hoy, como ustedes saben y se darán cuenta, es la realidad nacional. Ayer se realizaron en todo el país las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y para comenzar el programa, Pablo, te invito a que escuchemos el audio del presidente de la Nación. Y nada es más importante que escuchar al pueblo. Nada es más importante para nosotros. Cuando el pueblo se expresa, para nosotros es un dato que tomamos muy en serio, muy en cuenta y que acatamos. Y evidentemente algo no habremos hecho bien para que la gente no nos acompañe como esperábamos que nos acompañe. Y todos los que estamos aquí escuchamos el veredicto de la gente. Lo escuchamos con respeto y lo escuchamos con mucha atención. Y además, evidentemente, hay una demanda que seguramente no habremos satisfecho adecuadamente en los votantes y que a partir de mañana nos vamos a ocupar de prestarle atención y resolver el problema que la gente nos plantea. Vamos a trabajar para que en noviembre, cuando llegue la hora de la elección general, los argentinos y las argentinas nos acompañen
porque seguimos convencidos que estamos enfrente a dos modelos de país. Un modelo que a todos incluye y un modelo que a millones deja a un costado. Bueno, ahí estábamos con las palabras del presidente de la Nación ayer tarde, casi a última hora del día, después de los resultados que fueron contundentes en todo el país, Pablo. Y obviamente no era lo esperado por el gobierno nacional y por muchos de los que apoyamos, como dice el presidente, en esos dos modelos de país, un modelo de país más inclusivo y solidario, ¿no? Pero bueno, se están haciendo los análisis en estas horas con respecto a qué es lo que pasó, pero lo que hay que decir para desdramatizar un poco la situación es que en líneas generales todos los gobiernos fueron a nivel mundial, a partir de la pandemia, fueron teniendo elecciones que no fueron las esperadas, porque bueno, un año y medio, ¿no? de una pandemia que destruyó la economía y que generó una angustia muy grande en la población, es obviamente que hace mella, claro. Hace mella en lo que pasa, ¿no? Y de todas formas eso no quita responsabilidades de, como dice el presidente, de cuáles son las cuestiones en las que hay que avanzar para resolver, bueno, las problemáticas que nuestro pueblo ve con más urgencia de resolver, ¿no? Que básicamente uno podría decir que está vinculada a la situación económica, si bien los esfuerzos del gobierno estuvieron puestos en primer lugar en el cuidado de la salud, y eso producía también la expectativa de una mejora económica. Esa mejora es incipiente, pero no ha resultado en los efectos esperados todavía en la ciudadanía, ¿no? Tenemos índices de inflación muy altos, tenemos una pobreza que creció en el marco de la pandemia, obviamente, y también lo hizo el desempleo, ¿no? Pero bueno, hay algunos indicadores como la actividad económica, que ya está mejor que incluso en los niveles previos de pandemia, pero bueno, ahora quedan 2 meses para que esto efectivamente de alguna manera le pueda llegar a nuestro pueblo, y fundamentalmente también, bueno, en el programa de hoy lo vamos a seguir analizando esto, pero ¿Te parece, Pablo, que para seguir analizándolo le demos la bienvenida al secretario general, Carlos? ¿Ya está? Bárbaro. Sí, está por ahí. Hola, genial, Carlos, genial. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo les van? ¿Cómo están? Bueno, ahí te escuchamos un poquitito bajo. ¿Nos escuchás bien vos? Yo los escucho perfecto, ¿eh? Ahí va. Perfecto. Bueno, le damos la bienvenida al secretario general de CONADU nuevamente aquí en nuestro programa. Agradecemos que nos atiendas. Y estábamos hablando con Pablo, no sé si nos estabas escuchando, bueno, analizando un poco las elecciones del día de ayer. Queríamos sumarte y escuchar tu análisis. Sí, bueno, yo creo un poco como dijo ayer el presidente, que también la gente votó manifestando una protesta por aquello que todavía falta. Y bueno, me parece que yo estoy convencido que, como decía recién Pablo, ¿no? Han mejorado los índices macroeconómicos, pero esa mejora le llega a las empresas, no le llega a los trabajadores. Claro, no se ve en la calle, claro. Claro, y me parece que ahí es donde hay una deuda importante.
Es decir, puede ser que haya más empleo, pero también hay más precarización laboral. Hoy yo estaba mirando, un kilo de yerba vale 500 pesos. Sí. Era yerba. Estamos como en el tango de Iséporo, ¿no? Ni yerba de Dios secándose al sol vamos a tener. Pero me parece que aquí hay una situación que también, yo creo que en esto de parte del gobierno, ¿no? Me parece que se necesitan soluciones más audaces. Hemos pasado por situaciones así. A veces uno tiene no tenemos una disputa clara, ganamos las elecciones enfrentando un modelo económico que generaba exclusión, que generaba desempleo, que generaba precarización del empleo, bajo salario, caída de los presupuestos para educación y salud. Y la verdad que también hay que reconocer que hubo una pandemia en el medio, que hay una situación que no era la normal, pero también es cierto que eso no alcanzó a superarse, esa situación no se resuelve, y si se resuelve muy despacito. También creo en esto que de parte del gobierno se necesitan soluciones más audaces. Yo siempre, hoy a la mañana, escuchaba a alguien por la radio que recordaba una frase del general Perón que decía que es imposible hacer una tortilla sin romper algunos huevos. Me parece que eso es lo que nosotros que tenemos que tener en claro. No se puede andar caminando con miedo de no pisar algún callo, no vaya a hacer cosa. Pero la verdad que cuando uno piensa que el mismo caso de la inflación está mostrando claramente una disputa por el ingreso, por la distribución de la riqueza. Ahora, desde los sectores de la economía concentrada no tiene ningún problema en mantener el aparato financiero, toda esta política que lleva a que los precios suban en forma que no es explicable por las cuestiones de la situación económica que vive el país, sino es por la desmesurada, creo yo, ambiciones de estos sectores. Entonces, si estos sectores no tienen ningún problema en mantener a la familia en la situación en que están, el gobierno no debería tener tampoco muchos problemas a la hora de poder enfrentarlo. Yo creo que también se dice que enfrentar este gobierno implica tener unas organizaciones populares detrás que sean capaces de sostenerla en la calle. Yo creo que esto no es una cosa que existe a priori para después hacer las políticas, ¿no? Digo, una tiene una gran organización y una vez que la tiene, sale a hacer las políticas necesarias para mejorar las condiciones de las grandes mayorías. A mí me parece que son dos cosas que se van retroalimentando una a la otra en el camino. Si no hay buenas medidas, no hay organización. Así que va a ser la organización la que va a favorecer después que se tomen medidas cada vez más profundas, y esas medidas cada vez más profundas van a generar el apoyo popular. Yo creo que esto fue un poco lo que siempre recuerdo cuando se perdió la elección de medio término, que Néstor Kirchner era candidato, tan justamente Néstor Kirchner, ¿no? Que perdió las elecciones de medio término y se le contestó con la FJP, terminando con la FJP, con la ley de comunicación audiovisual, con el matrimonio igualitario, con un montón de la asignación universal por hijo, y me parece que esas fueron las que hicieron que en la siguiente elección Cristina Fernández de Kirchner fuera reelecta como al 50% de los votos. Claro, eso, se le contestó con peronismo, otra, digamos, ¿no? Hacer peronismo, digamos. Yo creo que sí, visto, digo, pero me parece que no solamente, claro, sí, hacer esto que es lo que nos cuestionan, hacer un gobierno que esté pensando en la mayoría populares, no un gobierno que esté pensando en la mayoría populares, pero no quiera molestar a los grandes poderosos. Acá, digo, esto no es que nadie, la Greta no se inventó hace 5 años atrás, ni hace 10, ni hace 15, esto tiene que ver con los orígenes de la historia, inclusive ya de la colonia, en aquel momento territorio y hoy país, ¿no? Me parece que es algo que a mí yo creo que falta audacia, y me parece que en esto y nosotros lo vemos, ¿no? También lo vemos inclusive han sido criticados el ministro de Economía, bueno, varios ministerios, entre ellos inclusive el de Educación. Me parece que también ahí faltaron políticas más profundas, no hubo una clara posición frente. Fuimos y vinimos muchas veces, mejor dicho, fue y vino el ministerio muchas veces a la hora de pensar la presencialidad, pero también en las políticas activas para permitir una mejora, no solamente en las cuestiones salariales y económicas de los docentes, sino en mejorar las condiciones y las políticas para que llegáramos cada vez más a más
jóvenes, niños, niñas, con una educación mejor. Yo creo que hay 2 meses para revertir esa política, pero no sé si alcanzarán, pero por lo menos empezar a mostrarlo, porque si no, es muy difícil que podamos mantener o enfrentar una política de derecha o de derecha disfrazada, porque vemos también que algunos, ayer vimos votos en algunas personas, en algunos candidatos que son increíbles, ¿no? El caso de Milei. Yo no cuestionaría a la gente que vota a Milei, pero sí cuestiono a los que no somos capaces de darle una respuesta a jóvenes que están esperando una cosa distinta. Porque si la disrupción hoy viene por la derecha, claramente aquellos que están cansados de lo que hoy hay van a votar a la derecha. Ahora, si nosotros no podemos hacer, como hemos hecho muchísimas veces en la Argentina, de demostrar que desde los sectores del peronismo, de los sectores nacionales, no solamente el peronismo, lo que nosotros podemos llamar los sectores nacionales y populares, que hemos sido siempre disruptores, por eso hemos tenido los jóvenes y la fuerza que hemos tenido en muchísimos periodos de la historia. Creo que hoy tenemos que animarnos a más, porque si vamos a parecernos a la socialdemocracia europea, vamos a terminar como terminó la socialdemocracia europea. Tal cual, Carlos. La audacia necesaria que, bueno, Néstor nos demostró con un 22%, ¿no? Llegando al poder con ese escaso porcentaje en base a audacia, y nos permitió recuperar la política como herramienta de transformación, ¿no? Yo, Carlos, te quería, hay una cuestión que tenemos que tocar sí o sí, después por ahí podemos seguir avanzando con las cuestiones más integrales, pero también te queríamos consultar obviamente por, bueno, esto que hemos conseguido, ¿no? A partir de el desarrollo de la paritaria y la aceptación de las bases docentes del acuerdo paritario de la revisión, ¿no? ¿Cómo lo ves todo ese fenómeno? Mirá, yo creo que nosotros, no ahora, hemos peleado siempre hemos peleado, y creo que con todos los gobiernos, inclusive en el gobierno de Macri hemos peleado muy fuertemente en la calle, con enormes movilizaciones, por sostener las mejoras de las condiciones salariales, de trabajo, inclusive defendiendo la universidad pública también, además, ¿no? Y sobre todo. Me parece que esta vez hemos hecho lo mismo, en unas condiciones muy difíciles, en una situación muy difícil, no solamente para dar la pelea, sino también en el contexto en que esta pelea estaba dada, porque nosotros entendemos claramente que el salario del docente tiene que ir mejorando y tiene que tener, como dijo el presidente, cada año terminar por encima o igual que la inflación. Creo que esta es la cuestión central, pero después nosotros entendemos que los recursos del gobierno eran escasos, había muchísimo frente a lo que atender y que eran sumamente necesarios, el sanitario por empezar, pero también cientos de miles yo diría más, de compatriotas que están sin empleo, que están en la calle, que es necesario asistirlos, mantener el empleo en las pequeñas y medianas industrias. Pero en función de eso nosotros hicimos una paritaria que yo creo que es importante. Logró, mirá, cuando uno mira la paritaria, a ver, se las puede tomar de distintos números, ¿no? Si uno dice el aumento en este año, nosotros vamos a terminar con un aumento del 48%. Pero a ese 48% hay que sumarle todavía un 9% más que se va a cobrar en enero y febrero, que corresponde al salario de este año. Por lo cual el año que viene vamos a discutir con un salario que va a ser 57% más que lo que fue el 1 de enero de este año. Si me parece que esos números, hay que pensar que la inflación no va a alcanzar a esos números. Alguien supondrá que la inflación puede estar en 60, 70 u 80%. Yo creo que eso no va a suceder. Las señales económicas, inclusive un día después de esta dura derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones, no indican ese camino. Así que uno pensaría que la inflación estaría en alrededor de 45, a lo sumo llegar al 47 que nosotros acordamos. ¿Hubiéramos preferido y hubiéramos esperado que las cuotas fueran antes? Y sí, la verdad que hubiéramos esperado esto. Pero también es cierto que hay una situación económica muy difícil, y en la cual todos tenemos que poner el hombro.
ponemos el hombro y al final del periodo vamos a tener un aumento del 47%, no es más. Y además de ese 47%, hemos sumado en esta paritaria 9.000 pesos más por cada trabajador, por cada trabajadora docente, al salario, en forma de tres bonos que eran de 1.000 pesos hasta fin de año, van a ser 2.000, y 3 bonos más hasta el mes de marzo, que van a ser de 2.000 pesos más. O sea, ahí están los 9.000 pesos. Me parece que en este contexto, donde estamos discutiendo, con esta situación económica que tiene el país, me parece que es un buen acuerdo paritario. Y así lo reflejó la aprobación de la gran mayoría de los sindicatos que vinieron, de los docentes que hicieron sus consultas a través de encuestas, asambleas, consultas, en fin, un montón de mecanismos que dieron que la enorme mayoría de los sindicatos aprobara esta propuesta salarial. Obviamente que hubiéramos esperado una cosa mejor, pero también están las condiciones en las cuales lo estamos discutiendo. Yo creo que es un buen acuerdo en este contexto, hay que seguir trabajando, hay cuestiones que se van a terminar de definir ahora, que se venían muy atrasadas, que es el tema del aumento, el ascenso de categoría de ayudantes jefe de trabajo práctico y la designación de docentes ad honorem y contratados, también de una manera de ir avanzando sobre la precarización que se generó fundamentalmente durante los 4 años del macrismo, los contratos, la gran cantidad de docentes ad honorem, que no digo que no existían, pero que ahí se profundizó y que tenemos que comenzar a solucionar, y lo venimos haciendo en las últimas paritarias. Me parece que es un acuerdo. Estamos también discutiendo en la otra semana, cerrando finalmente, porque venimos discutiendo ahora, un marco general de CIMAD que nos tiene que permitir el regreso progresivo a las aulas con la presencialidad. Aparentemente, y yo creo que esperemos que todo siga así, los datos indican que la pandemia estaría en retroceso, la vacunación ha dado un excelente resultado. Lamentablemente esto pasó todo lo que pasó, pero bueno, hoy en día tenemos un muy buen resultado de la vacunación frente a la pandemia. Y bueno, claro, creo que eso también, darle ese marco de CIMAD a nacional para que cada facultad, cada universidad pueda discutirlo y adecuarlo a sus distintas condiciones, me parece que es un camino también que todos los docentes están esperando con mucha expectativa, ¿no? Esto, bueno, cómo vamos a ir volviendo a las clases, cómo va a ser, y yo pienso que el año que viene, si todo anda bien, y en este verano logramos bajar a números mínimos y como dice el ministro de la provincia de Buenos Aires, quizás no es una tercera ola, el año que viene podemos tener ya un funcionamiento normal lo que va a ser la universidad después de 2 años. Bueno, los números indican que todo va para ese lugar, ¿no? Para que el año que viene ya se pueda empezar con total normalidad. Carlos, siempre un gusto charlar contigo. Muchas gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a ustedes, Pablo, y vos también, y Pablo si está por ahí, digo, sí. Y bueno, felicitarlos siempre por el trabajo que hacen. Muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Chao, Carlos. Carlos de Feo, aquí en Universidades por Todos Lados, el programa de CONADU, un lujo que nos damos algunos lunes, porque si lo pudiéramos tener todos, así sería. Pausa, la primera, dale, ya venimos. En Universidades por Todos Lados llegan esas entrevistas divinas en Caput. Con Pablo Macía, aquí estamos nuevamente en el aire de Radio Caput, haciendo Universidades por Todos Lados. En este lunes tan especial, Pablo, Vamos a recordarle a la gente las vías de comunicación. Tenemos un WhatsApp donde nos pueden dejar mensajes escritos o de audio. El teléfono es 11 70 27 75 43. Y si no, nos pueden escribir a través de las redes
sociales, en Facebook e Instagram nos buscan como Conadu y en Twitter como @prensaconadu. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente entrevistado. Él es Washington Uranga. Washington, bienvenido. Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, con mucho gusto. Bueno, le contamos a la gente que, Washington es periodista, docente e investigador de la comunicación, y aquí estamos, Washington, para charlar contigo, junto a Pablo Macía, por supuesto, los resultados de ayer, ¿no? La jornada de ayer, domingo, en las elecciones de las PASO. Y ustedes pretenden que uno analice y diga cosas demasiado claras. No, Washington, pero hoy hiciste una nota en página que la verdad que es destacable como primer análisis, ¿no? De todo un proceso que tenemos que darnos, y queríamos, en todo caso, que arrancar por ahí, ¿no? Sí, gracias, Pablo. No, lo que pasa es que efectivamente creo que ocurrió un hecho que nos sorprendió a todas, a todos, empezando porque casi ningún encuestador, creo que una sola excepción, acertó la previa ni la boca de urna. Es decir, los que ganaron y los que perdieron celebraron o se entristecieron en boca de urna, y luego eso cambió. A ver, yo creo que hay varias cuestiones que se pueden analizar. La primera, me parece que tenemos que pensar o reflexionar acerca de qué está pasando con el sistema político. Porque me parece que nosotras, trabajamos sobre una idea de democracia que va modificando los modos de representación. Trabajamos y la democracia formalmente se construye sobre la base de partidos políticos, y yo le pediría a un joven de 20 años que nos explique cuál es el valor y la importancia de los partidos políticos. No estoy hablando de los frentes o de las alianzas. Entonces, los partidos históricos, tradicionales, fueron perdiendo relevancia en la construcción de los procesos participativos. Surgieron las alianzas. La pregunta es, ¿las alianzas llegaron para quedarse? ¿Cómo se generan los mecanismos de participación? Porque además las alianzas suponen acuerdos entre cúpulas donde la base ciudadana tiene poca o escasa participación. Pero además hay otros actores. Están, por ejemplo, y yo lo marcaba en la nota en el diario, los movimientos sociales. ¿Cómo es la participación en el poder de los movimientos sociales? Creo que esa es otra pregunta posible. Pero además hemos asistido también a procesos de desgaste del mismo sistema democrático. Y insisto en el tema de los jóvenes porque creo que es una cuestión central. Nuestros jóvenes, los que hoy tienen votan 16, 18, 20 años, nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, son hijos de la democracia, y afortunadamente que es así. Pero también es cierto que no sufrieron la construcción de la democracia y la valoración, como lo sufrimos nosotros, los más viejos porque atravesamos la dictadura, otros porque vivimos el 2001, y en todo caso, la consideración sobre el valor de la democracia es distinto. La democracia para estos jóvenes es un bien dado, y entonces a eso hay que agregarle algo, y eso se llama, en términos concretos, calidad de vida. ¿Cuál es mi horizonte de futuro? ¿Con qué quiero estudiar y por qué? ¿Y qué me ofrece? Que la vida no sea una zozobra permanente. Y creo que ahí están algunos de los problemas y algunas de las cuestiones que
que el Frente de Todos no supo resolver no en cuanto a enunciación de valores, sino que no supo resolver en la gestión de las políticas públicas, en traducir eso en manifestaciones prácticas. Y las manifestaciones prácticas son muy materiales. ¿Cuánta plata tengo en el bolsillo? Si puedo aspirar a pensar con cierta tranquilidad, planificar mi vida 2 a 3 años. Bueno, esas cuestiones me parece que son las que hay que poner en debate. Y después, ciertamente, ocurren discursos muy preocupantes que no están pasando solamente en la Argentina, sino el resurgimiento de la ultraderecha. A mí me parece que ese es un alarmante, tema, sí. Absolutamente, que tenemos que tener en cuenta y que además tenemos que trabajarlo políticamente, porque no es mérito de ellos, sino también error nuestro, ¿no? Washington, dentro de, la verdad que está muy bueno cómo sintetizaste un poco la nota, me parecía importante el tema de las identidades colectivas, ¿no? Cómo se van conformando y si no son demasiado volátiles en el sentido de que, ¿no? En una elección, bueno, sale victoriosa una coalición, como decías, en la otra. Pero puede que tenga que ver también el impacto de la pandemia en todo esto y que como el gobierno no supo mostrar un proyecto de futuro más allá de las condiciones concretas que realmente de alguna manera empeoraron con respecto al 2019, ¿no? Quizá tenga que ver con eso, con lo que vos decís en la nota de construir un relato también a futuro, que dé esperanza. Sin duda, Pablo, la pandemia afectó. Y la pandemia afectó hasta por una cuestión muy, muy básica, que es la posibilidad del encuentro, el cara a cara de los vecinos, ¿no? O sea, yo me he encontrado con vecinos en el barrio, en mi barrio, que es un barrio de clase media, con alguna clase baja, alguien que me conoce y que tiene cierta referencia me dice, un hombre mayor, me pregunta, si quiero votar a Cristina, si quiero apoyar a Cristina, ¿a quién tengo que votar? Y eso está hablando de qué? De que hubo poco trabajo territorial, de que no hubo diálogo, que no hubo encuentro, que no hubo actos casi. Y eso es el resultado de la pandemia, ¿no? Claro. Y como contrapartida de eso, está claro que juntos, rejuntados, juntos por el cambio, como se quiera llamar, tiene un manejo del sistema y una posibilidad del sistema de medios, del sistema corporativo de medios, que ni siquiera el gobierno tiene. Y el gobierno no lo tiene, aunque tenga la posibilidad de acceder a los medios del Estado, porque tampoco tiene una política de comunicación en ese sentido. Me parece que la otra es esa, es decir, ha fallado una política de comunicación. Y lo que vos decías, Pablo, el relato no es el relato es historias cotidianas que se entrelazan para darle sentido a aquello que nosotros enunciamos como valores. El relato es una estrategia comunicacional. Y sin ese relato no hay comunicación política hoy. Y la comunicación política es esencial en la construcción del poder. A mí me parece que esta es una asignatura pendiente, del gobierno y es también una de las discusiones que tampoco se da a nivel de gestión. También porque nos enfrentamos a otro problema, es decir, y esto vinculado con lo que preguntabas antes. Las alianzas necesitan de mesas de mucho diálogo y mucha concertación. Y yo, porque trabajo como periodista, me he encontrado muchas veces que le cuento a un ministro lo que el otro piensa. ¿Por qué? Porque no se juntan, porque no hay articulación.
Y ¿Por qué pensás que se falló en esa parte de la organización, de la territorialidad, de la militancia, ¿no? Digamos, más allá de la pandemia. No, yo pienso que hay una pérdida del sentido de la militancia. Es decir, Claro. antes estábamos planteando de que, bueno, desde la militancia pasa desde el centro de jubilados hasta la organización juvenil. Y eso supone caminar los barrios, encontrarse con la gente. Y yo creo que ocurrió algo, en ese sentido es algo similar a lo que ocurrió en el 2019. El momento del Frente para la Victoria en la elección, en el 2017. El Frente para la Victoria, para usar un término popular, se achanchó. Es decir, no, la política es todos los días, es cotidianeidad, es eso, es militancia, es renovar además la esperanza y renovar las imágenes de futuro. Yo insisto mucho en esto de las imágenes de futuro, porque si uno no tiene imagen de futuro, pierde la perspectiva del presente. Nadie que carezca de una imagen de futuro como un horizonte para alcanzar puede desarrollar acciones que transformen el presente estratégicamente. Entonces, si uno vive solamente en función de la coyuntura, cómo sobrevivo el hoy y cómo llego a mañana, es muy difícil y además es bastante angustiante, ¿no? Tal cual, Washington. Y bueno, ahora queda 2 meses prácticamente, ¿no? Como para revertir un poco esto. Y si, bueno, podrías reiterar así algunos de los ejes que te parecen centrales como para pensar una propuesta, ¿no? Desde el campo popular, algunos lineamientos como los que ya fuiste diciendo algunos, pero bueno. Mira, yo creo que, como dijiste, para revertir un poco, yo creo que hay muchas cartas jugadas y 2 meses es poco tiempo, pero en todo caso hay que pensar también que aquí hay 2 años más de gobierno y que en ese sentido hay que trabajar. Yo creo que el tema de la economía es un tema central, pero entonces, por ejemplo, la economía, estamos sanamente, entre comillas, obsesionados con el tema de la deuda. Hay que solucionar el tema de la deuda. Pero como decía Néstor Kirchner, la deuda no la pueden pagar los muertos, y entonces hay que trabajar también sobre cuáles son las posibilidades reales. Tenemos 45% de pobreza, tenemos 50% de inflación, y eso tiene que ver con la calidad de vida. Pero además tenemos casi 5 millones de trabajadores que no es que no trabajan, son trabajadores informales, o sea, carecen de derechos y por lo tanto están excluidos. Yo soy de los que pienso que hay que pensar una economía política de la economía social y solidaria y popular. ¿Por qué? Porque ese es un factor fundamental en la economía que tenemos. Y no pensar la economía, por ejemplo, pensar la economía social, solidaria y popular como un apéndice de la economía y de la macroeconomía. No, es un componente fundamental de la economía, de nuestra economía. Por ejemplo, porque de ahí surge parte de los productos, parte de la alimentación, de los suministros de verduras, de otras producciones de alimentos fundamentalmente. Bueno, me parece que eso no está pensado centralmente. Entonces decimos, de los planes al empleo. Algunos todavía dicen de los planes al trabajo, como si los que tienen planes no trabajaran, que me parece que es otro error conceptual. De los planes al empleo. Ahora,
hay que decir cómo, hay que decir cuánto, hay que reconocer además cuánto aporta eso a la economía, cuánto aporta a la economía global, cuánto significa dentro del Producto Bruto del país. Eso es lo que hay que explicar y además hay que incorporar. Después discutamos si hay que pagar o no hay que pagar, cómo y en qué condiciones, pero no puede ser no puede ser nuestra única preocupación. Washington, muchísimas gracias por este contacto, un gusto la verdad charlar contigo, muchas gracias. No, gracias a ambos y con mucho gusto, a las órdenes siempre. Washington Uranga, aquí en Universidades por Todos Lados. Hacemos una breve pausa con música y venimos ya para el cierre. Gustavo Cerati en el aire de Universidades por Todos Lados, un tema emblemático que compartíamos aquí junto a Pablo y a todos ustedes que están del otro lado. Bueno, ya casi sobre el final del programa, Pablo, queremos compartir con los oyentes algunas de las actividades que se estuvieron realizando en CONADU, desde CONADU, a partir de CONADU, y me refiero en primer término a la actividad sobre una nueva conmemoración de la Noche de los Lápices. Sí, efectivamente, la semana pasada, el 9, en el marco del mes de la juventud, ¿no? Septiembre lo consideran así los jóvenes, el mes de la juventud, se desarrolló una actividad a 45 años, los lápices siguen escribiendo, era la consigna que convocó desde CONADU a DULP, de nuestro gremio de base de La Plata, y la UES, convocó a Emilce Moller, ¿no? Sí. Una gran compañera sobreviviente de aquella época, a Vera Jarach, madre de Plaza de Mayo, y a Abril Villano, una de las chicas presidentas de un centro de estudiantes de un colegio de La Plata, en un emotivo encuentro donde se continuó impulsando la mística, ¿no? Juvenil, de organización, de participación, no solamente, como decimos siempre, por mejorar las condiciones en la escuela, el boleto estudiantil, como se decía, sino que también eran estudiantes y jóvenes comprometidos con el mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo en su conjunto. La verdad que fue una actividad muy emotiva que desarrollamos la semana pasada, y esta semana se van a cumplir el jueves un nuevo aniversario, estos 45 años este jueves, pero bueno, con la serie de actividades que va a haber, e incluso ellos van a hacer una caravana, fuimos desarrollando previamente estas actividades de concientización. Y además, bueno, tenemos esta semana también una actividad muy importante. Llega el tercer encuentro para el debate que desarrolla el IEC, el Instituto de Estudios y Capacitación de la CONADU, en el que vamos a charlar, los encuentros para el debate por una universidad democrática, popular y feminista, ¿no? La universidad que queremos, y 15 de septiembre a las 18 horas vamos a tener el conversatorio Investigar en la Universidad, revisando el programa de incentivos y el CIDIUM, ¿no? Que es toda una política de incentivos a la investigación que se vino impulsando desde el gobierno anterior y que, a partir de todo el problema de la pandemia y todo, todavía no se pudo revisar, pero para adelante estamos pensando en cómo recuperar, ¿no? Algunos elementos vinculados a tener una investigación más popular, como se ha hecho con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que se ha recuperado
con este nuevo gobierno. En ese marco van a estar una serie de compañeros interviniendo: Fernanda Beigel, del CONICET de la Universidad de Cuyo, Judith Naidorf, del CONICET de la Universidad de Buenos Aires, Laura Robelli, del CONICET y del FOLEC, Fabiana Beckerman, también de la Universidad de Cuyo, Sonia Araujo, de la Universidad del Centro, Víctor Algarañaz, de la Universidad de San Juan, Marcelo Prati, de la Universidad Nacional de La Plata, y Fabio Rena, de la Universidad de Cuyo. Un encuentro muy interesante. Este va a ser el tercero de una serie de encuentros que hemos desarrollado con mucha participación, porque, como decimos siempre, no solamente nos organizamos para defender nuestras condiciones de trabajo y nuestros salarios, sino también para que la universidad pública sea popular, sea democrática, sea feminista y aporte al desarrollo de nuestro país. Y en ese marco la investigación es un elemento central, ¿no? Bueno, recordamos entonces día, lugar y hora. Sí, esto va a ser el el miércoles 15 a las 18 horas, vía Zoom, por las redes de nuestra federación. Van a tener la posibilidad de inscribirse y participar del evento. Bien, entonces los invitamos a todos a que ingresen a las redes de CONADU en Facebook y en Instagram. Nos buscan como CONADU y en Twitter como @prensaconadu. Pablo, llegamos hasta acá. Muchísimas gracias por este nuevo programa. Agradecemos a Luis Javier en la operación técnica y en la producción general, a Elizabeth Vega Grón, directora de prensa y comunicación de CONADU, y a Javier Moscoso del equipo de prensa, y también a las colaboraciones de cada lunes de Lautaro Piemonte y de Gabriela De Michelis. A todos ellos muchísimas gracias, y a ustedes que están del otro lado les decimos buena semana. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo lunes. Chau. En Caput. Muy buenas tardes y bienvenido, Ignacio Copani. Pasan cosas. A toda la gente de la